a desarrollar, a investigar más acerca de esta potestad. Esta potestad, hermano, si tú recuerdas, algunas potestades Dios le permitía al enemigo ejercer esa función sobre ciertos escogidos, sobre ciertos hijos de Dios. Cuando hablamos del desolador, vamos a ver prácticamente que es, cuando hablamos del desolador, es una figura del anticristo. Y mira que cuando hablamos del anticristo pareciera que hablamos de términos, hablamos ya del apocalipsis, hablamos de la marca de la bestia, hablamos de los tiempos finales. Y si definimos anticristo, vamos a ver, hermano, que es todo lo que se opone a Cristo. Y entonces por ahí vamos a ir empezando. Mira, Daniel 9:27 dice la escritura, y él hará un pacto. ¿Quién él? Pues el enemigo, ¿verdad? Él hará un pacto firme con muchos por una semana, pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Sobre el ala de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Aquí estamos viendo, hermano, prácticamente la última semana de Daniel. En esa última semana donde ya estamos hablando de la tribulación y de la gran tribulación. Y de cómo, hermano, de cierta manera habla de una semana, 7 días, 7 años. Y dice la escritura que a la mitad, o sea, esta entidad va a venir. Y dice aquí la escritura a muchos, ¿verdad? Con muchos va a ser un pacto. Gracias a Dios, no con todos, pero con muchos va a ser un pacto. Y él dice, ¿verdad?, que qué va a suceder al cabo de esos 3 años y medio. Dice que va a poner fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Desde luego que nosotros sabemos que el tercer templo de Israel, de Jerusalén, aún no se ha edificado. Pero esta historia que yo te estoy platicando ya sucedió. Entonces, esto, hermano, es sombra y figura de los tiempos finales, pero también esto ya pasó en lo literal, en lo natural. ¿Qué fue lo que sucedió, verdad? ¿Cuán importante? Estamos hablando, hermano, del servicio. ¿Qué es lo que va a hacer el enemigo? Pues prácticamente va a contaminar el templo, ¿eh? Va a contaminar. Vamos a ver más adelante, técnicamente dice que va a llegar el problema en el lugar santo. Y nosotros somos, hermanos, seres tripartitos, ¿verdad? Somos cuerpo, somos alma y somos espíritu. Cuando hablamos del atrio nos referimos al cuerpo, cuando hablamos del alma nos referimos al lugar santo. Cuando hablamos del espíritu vamos a hablar del lugar santísimo. Entonces, si donde va a venir a provocar, hermano, que haya una contaminación, va a ser en el lugar santo, nos habla del alma. Nosotros como hijos de Dios siempre, al menos lo hemos enseñado nosotros, que el servir a Dios es una ministración al alma. Entonces, será, amados hermanos, que aquellos que no saben servir a Dios con amor, será que aquellos no saben servir a Dios como se lo merece, pueden ser contaminados y pueden ser embaucados y pueden ser engañados. Yo pienso que sí, porque vamos a ver entonces que este desolador dice que ahí donde se presentaban las ofrendas, él va a decir ya no va a haber más ofrendas, ya no va a haber más sacrificio. Entonces, indudablemente que para que el templo funcione, tiene que haber ofrendas y sacrificio. Esto no es porque el hombre lo haya destinado, esto es porque Dios lo ha determinado así. Y si tú te recuerdas cuando te platiqué en alguna ocasión del libro de Ezequiel, me parece, cuando era el tiempo milenial, casualmente allí nuevamente iba a haber un templo y allí también se iba a presentar ofrendas delante de Dios. ¿Qué es lo que quiere hacer el enemigo, hermano? Tú sabes cuál es la ofrenda que le agrada a Dios: la limpia, la pura, la que no tiene mancha, la consagrada. ¿Y quién es esa ofrenda? Nosotros somos esa ofrenda. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer el enemigo? Que se acaben las ofrendas agradables de parte de Dios. Te la voy a poner de esta manera. ¿Qué es lo que quiere hacer el anticristo en este tiempo? Que se acaben los cristianos que agradan a Dios.
Hoy en día hay mucho cristiano que ya no está agradando a Dios. Hoy en día hay mucho cristiano que le está fallando a Dios. Hoy en día hay mucho cristiano que está viviendo en pecado. Hoy en día hay mucho cristiano alejado de las cosas de Dios. Hoy en día hay mucho cristiano que no le interesa administrar su alma en el servicio para poder limpiar su alma a través del mismo. Hoy en día hay mucho cristiano buscando solamente dinero. Hoy en día hay cristianos únicamente buscando su beneficio, pero no hay cristianos que agraden a Dios. Porque acuérdate que la ofrenda que escogió Dios no era llevarla por llevarla, era una ofrenda que le agradara a Dios. Una vez que tú y yo somos escogidos como esa ofrenda, tenemos que hacer ofrendas que agraden a Dios, amados hermanos, porque si no, entonces se va a correr el riesgo en estar, hermano, prácticamente viviendo una religiosidad. ¿Verdad? No vamos a hablar mal de nadie, pero hay veces que los cristianos solamente porque no se persignan se dicen que son cristianos, y no va por ahí el asunto. Entonces, fíjate, Daniel 9:27, pero en lenguaje sencillo dice la palabra del Señor: durante una semana más ese rey malvado hará un pacto con gran número de gente. ¿Por qué este rey va a pactar con muchos que decían ser cristianos y no lo fueron? Porque le fallaron a Dios, porque practicaron la infidelidad. Lo vamos a ver, hermano. Mire usted la importancia de ministrar nuestra alma. Mire usted la importancia de aprender a buscar a Dios. Mire usted la importancia de aprender a servirle a Dios. Mire, hermano, la mayoría no considera importante buscar a Dios cuando está bien. Mira, ahora las iglesias se están vaciando, y no porque no busquen de Dios. No hay gente en las iglesias porque la gente está ocupada en sus negocios. Está ocupada en ver ahora en qué atienden, en ver ahora qué reciben, en ver ahora en qué invierten, en ver ahora a ver qué hacen. Pero déjalo nada más que tengan necesidad y van a correr buscando ayuda. Gracias a Dios que algunos van a volver en sí y van a ir a buscar a Dios. Otros tantos no. Entonces, dice la escritura, te lo vuelvo a repetir, ¿verdad? Durante una semana más el rey malvado hará un pacto con un gran número de gente, pero en la mitad de la semana prohibirá que se hagan ofrendas, y en el altar de los sacrificios se ofenderá gravemente a Dios. Después de eso, Dios destruirá al malvado que lo ofendió. ¿Qué es lo que quiere hacer este ente del anticristo? ¿Qué es lo que quiere hacer, amado hermano, según esto que estamos viendo? Dice que sí va a haber sacrificios, pero van a ser desagradables. Y verdad que hay mucho cristiano presentándose como ofrenda, como sacrificio, y verdad que le puede resultar desagradable a Dios. Dice que va a hacer que se detengan las ofrendas. Verdad que hay muchos hermanos que a veces yo le comentaba una situación a cierta persona con respecto a otra persona, y yo le decía: ¿cómo ayudar a alguien que lo han lastimado tanto con la propia palabra? Esto es difícil a veces. Cuando alguien no tiene el conocimiento, le lanza a uno la palabra que es conocimiento. Pero cuando te topas a personas, a cristianos, que con la misma palabra los han lastimado, se han aprovechado de ellos, han abusado de su buena fe, han abusado de su confianza, tú dices: ahora ¿cómo les enseño lo que Dios quiere sin que ellos no lo vayan a tomar a mal? Ahora ¿cómo les enseño que realmente es lo que quiere Dios? Pero les enseñaron mal, pero les hicieron un mal. Yo no sé si te ha pasado. Yo no sé si te has pasado a un cristiano desanimado que te presenta sus argumentos, y aunque tú los escuchas y pareciera que tienes razón, tú dices: bueno, sí, tienes razón, pero no del todo. Porque Dios no es así, porque Dios no es abusivo, porque Dios no está interesado en dañarte. Pero a veces las malas influencias, las malas enseñanzas hacen que muchos no quieran buscar de Dios. Y entonces a mí me deja ver que esa alma está lastimada, que esa alma no está ministrada. Cuán importante es, hermano, saber ministrar el alma de los cristianos. Cuán importante es entender que es una responsabilidad el alma de los que buscan de Dios. Muchos no lo entienden porque su alma, ¿te acuerdas? Dice: ahora ¿dónde pondré todo esto? Ya sé, voy a
construir otro edificio y allí voy a poner todo lo que estoy trabajando, todo lo que estoy juntando. Y viene el Señor y le dice: necio, tu alma hoy va a ser pedida, y todo eso que has amontonado, ¿para quién va a ser? Note usted que le estaba hablando al alma ¿de quién? De la persona que estaba interesada únicamente en lo que él quería, en lo que él necesitaba, mas no en lo que él agradaba. Entonces yo quiero pensar que si esta persona le estaba diciendo necio, era una persona que se le había predicado la verdad y no la quería vivir. Lo quiero ver de esta manera: era un cristiano que no quiso hacer una ofrenda agradable para Dios. Sí, entonces, ¿por qué le estaba diciendo necio? Yo no sé, hermano. Cuando un niño hace muchas travesuras, o cualquier persona, uno que dice necio, ¿por qué le decimos necio a alguien? Porque ya le hemos explicado muchas veces lo que tiene que hacer, y como no lo hace, le decimos que es un, porque ya se le dijo muchas veces. Entonces a ese individuo se le decía necio. Hoy tu alma, o sea, quiere decir que a ese se le predicó muchas veces lo que tenía que hacer. A ese se le predicó muchas veces lo que Dios le estaba pidiendo. A ese se le predicó una, dos, las veces que hayan sido, y le llegó el momento de decirle: no has entendido, necio. Ahora, hermano, mire, ¿cuántos de los que estamos aquí Dios nos ha exhortado, nos ha instado a caminar de la manera que Él quiere, y quizás más de uno ha estado neciando en lo que Dios ha estado de cierta manera ministrando en su alma? ¿Cuál es la importancia? Que vamos a ver que dice la Escritura que este ente va a hacer que los que eran fieles les sean infieles a Dios. ¿Tú te imaginas serle infiel a Dios? ¿Tú conoces a alguien que le ha sido infiel a Dios? Ahora espérame, la Biblia dice que esos que le han sido infieles a Dios van a pasar por este periodo de desolación. Cuán importante, hermanos, aprender a escuchar la palabra de verdad. Yo no sé a usted, hermano, pero definitivamente entre más se mete uno con el Señor: Señor, ayúdanos a hablar con verdad tu palabra. Ayúdanos con tu Espíritu Santo a bendecir hermano, tu alma es tan importante que el diablo la está peleando. Que el Señor lo reprenda. Tu alma es tan importante que hay una guerra en los cielos aquí mismo por querer hacer que se pierda tu alma. Pero a aquel individuo le estaban diciendo: necio, únicamente buscaste agradarte a ti mismo y no has buscado agradar a Dios. Note usted que no le estaba hablando a alguien que no conocía la palabra. Note usted que no le estaba hablando a alguien que no conocía de Dios. Le estaba hablando a alguien que le quería quitar un receptor que no era de bendición. Cuando Dios nos da instrucciones o nos pide algo, es porque nos quiere quitar receptores de maldición y receptores de errores. Yo pienso, hermano, que si dejáramos de neciar para Dios, nos evitaríamos muchos errores y muchos problemas. Muchos de los errores que hemos cometido, muchos de los problemas en los que alguien se ha metido, ha sido por neciarle a la palabra de Dios. Porque a veces uno dice: soy esto porque soy buenazo. No, hermano. Dios es Dios, y si Él dice que te va a dar algo, Él lo va a cumplir, porque Él sí cumple sus promesas. Nunca es porque uno se lo merezca. Nunca es porque hoy sí ayunaste. Nunca es porque sí oraste. Nunca es porque te congregaste. Siempre es por la infinita gracia y misericordia de Dios. Pero el cristiano que no ha ministrado su alma, ya me lo merecía, yo me lo tocaba, y es que era justo, y es que yo ya sabía. No ha ministrado su alma ese cristiano. El cristiano que tiene su alma ministrada sabe que te dieron un buen trabajo. Uy, Señor, yo me merecía la muerte, pero me diste un buen trabajo gracias a tu misericordia y a tu amor. Y hay cristianos creyendo: sí, yo ya sabía que era por la manera en que toco, sabía que era por la manera en que predico, sabía. No, hermano, esos cristianos no han ministrado su alma. Cuando creen que son merecedores de algo, es porque su alma no está bien ministrada. Un alma bien ministrada sabe que su alma era para perderse, pero todo lo que recibimos viene del Rey de la Gloria, amados hermanos, y esa es un alma ministrada.
Esa es un alma que no va a ser engañada tan fácilmente. No es por tu oración, no es por tu ayuno, no es por tus ofrendas, no es por tus diezmos, no es por tus lenguas, no es por tus dones, es por la gracia y misericordia de Dios. Para eso necesitamos ministrar nuestra alma. Hoy mucho cristiano está engañado. Hoy mucho cristiano está engañado que por el trabajo que tiene no busca de Dios y todavía dice es de Dios. No ha ministrado su alma ese cristiano. Entonces tú explícame, ¿por qué él estaba diciendo que él necio? Porque su alma no había sido ministrada, porque su alma había sido engañada, porque su alma, hermano, no había, porque el cuerpo en el cual estaba esa alma nunca se presentó como ofrenda agradable. Dice la historia judía que un rey de Asiria, el cuarto rey, ahí por ahí lo traigo, ahorita te lo busco, que qué fue lo que hizo una vez que llegó a Jerusalén y la saqueó. Derramó sangre de un marrano en el altar de Dios. Y tú sabes que según la Biblia, el marrano es un animal inmundo, impuro. Y hermano, nosotros tenemos que ser ofrendas limpias. Nosotros tenemos que ser corderos que derramemos, que derramemos nuestro ser, que derramemos nuestra vida en el altar de Dios, y no que seamos esos marranitos derramando. Siendo esa libación, esa ofrenda que no le agrada a Dios. Porque cuando pedía a Dios algo en su templo era algo limpio, sin defecto, sin mancha y sin pecado. El marrano era figura de todo lo contrario: defecto, pecado y mancha. ¿Cuántos cristianos no se presentan así y no les interesa limpiarse? ¿Cuántos cristianos siguen neciando en su vana manera de vivir? Porque su alma les hace sentir o les hace pensar que deben de tomar X o Y decisión. Hermano, ¿cuántos de los que estamos aquí alguna vez le neciamos a la palabra de Dios? Sin entender que nos va a traer un beneficio. Y mira por qué te estoy diciendo todo eso. Bueno, ahí vemos qué es la palabra desolador según el hebreo. Dice que es aturdir, dejar estupefacto. Y ahí tú estás viendo que es desolación, destruir, devastar, pasmar. ¿Qué es lo que quiere hacer esa entidad? Hacer que nos vaya mal. No, hermano, a mí no me va mal. Espérese tantito. Aquel hombre rico que decía, ¿y ahora dónde pongo me está yendo tan bien, que ahora dónde lo pongo? Si tú le hubieras preguntado, ¿ese hombre te va mal? No, estoy viajando. A ver, búsqueme esa historia, por favor. Ese hombre pareciera que, ¿cómo te está yendo? Bien, tengo negocios, tengo dinero, tengo los almacenes llenos, voy a construir para seguir echándole. Y él que decía que le iba bien. Y cuando murió, ¿cómo le fue? ¿Cuánto cristiano ahorita? Es que mira, yo no estoy en contra de la prosperidad ni es una bendición que Dios nos bendiga con trabajo, con finanzas sanas y con limpias. Pero hay personas a las que las finanzas lo está haciendo perderse. ¿Ya me encontraron la historia o no? Está entre Génesis y Apocalipsis. A ver, ¿dónde están los de privilegio? Frank, Roy, Lalito, a ver. Que se vea que son de privilegio y que no son adorno. Oye, hermanos, por favor, a ver. Mira, le tomo mi café. Perdón por despertarlos. Dani, ¿tú también, hijo? ¿No sabes la historia? A ver. Getse. El hombre necio. Bueno, ahí es lo que me la encuentran. Ahora, ¿qué es lo que quiere hacer? Mira, hermano, es que ese hombre ni siquiera lo trae en mi presentación, pero ahorita que estaba predicando me vino a la mente el alma de esa persona. Entonces, ¿qué es lo primero que quiere hacer el desolador? Aturdir. ¿Qué es aturdir? Mira, según el diccionario, aturdir es quedarse momentáneamente, ya sea una persona, un animalito, sin la capacidad de razonar, sin la capacidad de actuar, sin la capacidad de comportarse de una forma normal, ya sea por una impresión, por un ruido fuerte o por un golpe. Quiere decir que alguien aturdido deja de funcionar para lo que lo pusieron a funcionar. ¿Sí estamos aquí o no? A ver, ¿qué pasó, Kikita?
Hay varios necios en la Biblia. 19 y dice, y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñorea de todo mi trabajo en que yo me afané, y aunque ocupe debajo del sol mi sabiduría. Esto también es vanidad. Volví por tanto desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané, en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Y luego dice, porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias, aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. O sea que su alma no estaba en paz, no estaba tranquila. ¿O no? ¿Ya la encontraron o no? ¿No has encontrado la historia, pastora? Le van a echar la culpa como no hay internet, por eso no la encuentran. Dice que había un hombre necio, ¿no?, que decía que iba a construir, que pensaba enriquecerse, pero vino el Espíritu de Dios y dijo que hombre necio, que no se ve que viene a venir a pedir su alma. O sea, Pero ¿cómo estaba él? él estaba regocijado por lo que iba hecho. Estaba todo. Pongamos que ese hombre estuviera en estos tiempos. A ver, gracias a Dios por el internet. A ver, léelo, Getse. Mateo 7:20. Léelo. Todo aquel que escucha mis palabras Oigan, hermanos, por favor. y obra en consecuencia puede compararse a una persona sensata que construyó su casa sobre un cimiento de roca viva. Vinieron las lluvias, se desbordaron los ríos y los vientos soplaron violentamente contra la casa, pero no cayó, porque estaba construida sobre un cimiento de roca viva. En cambio, todo aquel que escucha mis palabras, pero no obra en consecuencia, puede compararse a una persona necia que construyó su casa sobre un terreno arenoso. Vinieron las lluvias, se desbordaron los ríos y los vientos soplaron violentamente contra la casa, que se hundió, terminando en una ruina total. No es esa la historia. A ver. Uno de entre la multitud le pidió, maestro, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. Hombre, replicó Jesús, ¿quién me nombró a mí juez o árbitro entre ustedes? Tengan cuidado, advirtió a la gente. Absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Entonces les contó esta parábola. El terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha, así que se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Por fin dijo, ya sé lo que voy a hacer, derribaré mis graneros y construiré otros más grandes, donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Y diré, alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? Así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo en vez de ser rico delante de Dios. ¿Sabes quién lo había hecho necer? El desolador. Porque el desolador lo que quiere es que dejes de ser una ofrenda agradable para Dios. ¿Qué era lo que estaba viendo en Daniel 9? Que va a hacer un alto total a las ofrendas y va a contaminar el altar de Dios. ¿Qué es lo que quiere ese anticristo ahora con los cristianos? Que no sean ofrendas agradables cuando van a la iglesia. Yo no sé si me está dando a entender, amados hermanos. ¿Y qué es lo que más quiere? Que contaminen lo poco que está limpio. Ahora, ¿cómo era la vida social económica de ese hombre? Perfecta y próspera. Tenía para comer, para pasear, para el cine, para comprarse ropa, para todo. Uno diría, está bien bendecido por Dios. ¿Y qué le dijo Dios? Eres un necio. Hoy todo lo que juntaste se va a perder y tu alma es a peor. ¿Cuántos cristianos no habrá ahorita, hoy en día, viviendo así? ¿Cuánto cristiano no está afanado en buscar solamente lo material? ¿Cuánto cristiano se le ha olvidado? Y está bueno que uno trabaje, pero ¿cuántos de esos que trabajan pueden llegar a su iglesia, a su congregación y decir, soy una ofrenda limpia? Ay, hermano. Esta versión dice, así les pasa a todos los que amontonan riquezas para sí mismos. Se creen muy ricos, pero en realidad ante los ojos de Dios son pobres. Entonces yo te inicié preguntando,
¿Qué es lo que hace el asolador? Aturde a la mente de los cristianos. ¿Sí, Lalito? A lo mejor muchos también hemos dejado trabajo o migajas del dinero, pero muchas veces también lo que nos ha llamado al Señor es buscar primeramente su reino y tal cual. Pero ese ya es otro asunto. No lo hemos hecho. Ahí ya dijiste algo interesante, porque a ese hombre dijo, no, me ha ido tan bien que ahora voy a producir más. Entonces, ese es el otro donde dijo, Señor, me está yendo bien, ahora voy a producir para tu reino. Las ofrendas agradables producimos para el reino de Dios, amados hermanos. Por eso hay mucho cristiano improductivo, produce solamente para él, pero nunca para el reino de Dios. Y no dice la Escritura, aquel que dejara tierra, padre, madre, casas, terrenos, 100 veces más. Y la vida eterna. Entonces, amado hermano, si es eso, no hay muchos cristianos aturdidos ahorita. Qué bueno que uno trabaje, pero hay que poner a Dios en primer lugar, amado hermano. Así aprendemos a administrar nuestra alma. Así no vamos a ser engañados fácilmente, porque ahorita mucho cristiano está engañado en este tipo de fechas, buscando todo menos buscando de Dios. Y nosotros, hermano, tenemos que aprender a buscar de Dios siempre y en todo momento. No es sencillo. Por eso dice que aturde. Y entonces yo me acordaba que cuando alguien, por ejemplo, hay pececillos en, no sé, ahí en la Marquesa, ya ves que están las truchas. Algunos les dan unos varazos antes de matar. ¿Para qué? Para aturdirlas y agarrarlas más fácilmente. ¿A poco no hay muchos cristianos que son aturdidos por lo que les ofrece el mundo? Por lo que oyen, por lo que escuchan y por lo que ven. Mira por qué te estoy diciendo todo esto. Vayamos a Isaías 66:3. Dice la Escritura: ahora bien, se sacrifica un buey y al mismo tiempo se sacrifica un buey y al mismo tiempo, qué tremendo, hermano. Se le llevaba una ofrenda a Dios, ¿verdad que sí? Y al mismo tiempo, ¿qué hacía? Dice que se mataba una persona. Ahora dice la Biblia que solamente con un mal pensamiento ya estamos matando a alguien. Entonces, ¿será cristianos que ofrendan su servicio, ofrendan su vida y hablan mal de alguien? ¿Piensan mal de alguien? Hay mucho cristiano que ahorita que es muy bendecido económicamente, pero aquí sigue pensando y obrando mal. Porque como le va bien, y yo sí le echo ganas y gracias por mí. No, hermano, por eso te digo, es gracias a la misericordia de Dios si te ha estado yendo bien. No es por ti, no es por tu apellido, no es por tu fama, no es porque estudiaste, no es porque te tocó, no es porque estabas justa, no, es por la gracia de Dios. Pero muchos no lo han entendido. ¿Qué era lo que está diciendo el profeta? Fíjate, sigue diciendo: hay quien degüella un cordero, pero también desnuca un perrito. Se presentan como ofrenda de sangre de cerdo. ¿No es lo que estábamos viendo? ¿Qué es una ofrenda de sangre de cerdo? Ofrendas contaminadas, ofrendas impuras, ofrendas sucias, ofrendas que no les interesa agradar a Dios. ¿Será que habrá cristianos que van a la iglesia y no les interesa agradar a Dios? Sí. Usted no, hermano. Yo pienso que usted quiere agradar a Dios. Sigue diciendo: queman incienso y lo hacen ante ídolos. Ahora fíjate cómo dice esa misma versión, hermano, pero en lenguaje sencillo. Fíjate, hay gente que me adora. Fíjate lo que dice el Señor a través del profeta, ofreciendo un toro en sacrificio y después sale y mata a una persona. Hay gente que me sacrifica una oveja y ofrece a los ídolos también un perro. Hay gente que me presenta ofrendas de cereales y luego me ofende
ofreciendo a los ídolos sangre de cerdos. Uno de los significados de la palabra abominación es idolatría. ¿Sí estamos aquí? Cuando hablamos de idolatría, vamos a hablar de abominación. ¿Qué era lo que estaba haciendo este rey? ¿Qué es lo que va a hacer el anticristo? Una abominación. Presentar idolatría. Ahora, ¿cómo te vas a explicar que va a haber cristianos que son idólatras? Dice que con muchos hizo un pacto. ¿Sí te acuerdas? ¿Con quién va a ser el pacto del anticristo? Con los cristianos que no quisieron dejar su idolatría. ¿Y qué es la idolatría? Un amor excesivo a algo que no es Dios. O sea que los cristianos que son fáciles de engañar son los, como decía el hermano Lalo, si Dios te dice dame este día de trabajo es porque Él te va a solventar y te va a dar más. Pero si no se lo das, no, pastor, es que usted, por eso yo no te lo pedí, te lo está pidiendo Dios, no yo. Yo no sé si me está dando a entender. Si Dios te pide algo, yo te lo he dicho, hazlo. Si yo te pido algo, ni me peles, ¿verdad? Pero si Dios te pide algo, hazlo, porque te quiere quitar la idolatría de tu corazón. Por eso, hermano, Dios sabe que cuando viene una palabra, que cuando viene una profecía, que cuando viene algo de parte de Dios, dices, esto es para mí. Ahí te quiere quitar Dios lo idólatra. Y ahí te quiere aprender, ahí te quiere enseñar Dios a serle fiel. Porque un idólatra no le puede ser fiel a Dios, hermano. Porque aquí lo está diciendo el Señor. ¿Sí estamos bien? Dice, hay gente que me honra con incienso y luego bendice un ídolo. O sea que hay cristianos, ¿cuál es el incienso? Las oraciones. O sea que hay cristianos que oran, pero aman más el trabajo que a Dios. Hay cristianos que oran, pero aman más a los hijos que a Dios. Eso es tremendo, hermano. Ahora, mira, me quiero ir rápido porque si no, no acabo y quiero acabar hoy. Regresemos a Daniel, pero ahora vayámonos al 11:31. Fíjate cómo viene este rey. Él no viene así como que a ver qué trae. Dice que sus tropas vendrán ¿para qué? Para profanar la fortaleza del templo. ¿Dónde estaba la fortaleza del templo? ¿Te recuerdas de aquella escritura? Si tienes algo contra tu hermano, deja allí. Ah, sí, cierto. Si tu hermano tiene algo contra ti, deja allí. Ve con tu hermano, ponte a cuentas, regresa y presenta tu ofrenda. ¿Cuál es la fortaleza del templo? La ofrenda. ¿Cuál ofrenda? Tú. Mira, hermano, podrá haber gente pecadora que va a traer 20,000, 30,000 de ofrenda, sí, pero no le van a servir, no le va a quitar lo necio eso. Yo por eso no traigo tanto, han de decir la mayoría. Yo pues traigo poquito. Si la ofrenda no es cantidad, la ofrenda es la calidad espiritual del que la da. Ese es el valor de la ofrenda, tu calidad espiritual. Para muchos su calidad espiritual es 20 pesitos, para otras 5 pesitos, para otras 1,000 pesitos, para otras 5, no sé. Pero su calidad espiritual es lo que es delante de Dios. Y por eso yo te decía, ¿cómo le enseñamos a alguien que lo han lastimado a agradar a Dios? Cuando Dios dice que en sus ofrendas ahí se fortalece el templo. ¿Te recuerdas en los tiempos de Nehemías cuando se reconstruyeron los muros de la ciudad y empezaron a venir todos los levitas nuevamente a hacerle servicio a Dios? Dice que vino Nehemías y no encontró a los levitas funcionando. Digo, ¿y por qué? Dice, porque no están trayendo sus contribuciones los israelitas. Y entonces Nehemías se fue y le dijo, oigan, no sean gachos, ¿quieren honrar a Dios y no le quieren dar lo que les pertenece? No. Empiecen, ¿verdad? Empiecen a agradar a Dios. ¿De qué te estoy hablando aquí? Que eran cristianos que querían la presencia de Dios, pero eran de los corintios. No les gustaba invertir porque no eran ofrendas agradables. ¿Y a poco no? La mayoría de cristianos son así. Usted no, hermano, la mayoría.
Usted es esa minoría. ¿Qué decía el rey? Con muchos iba a hacer pactos. O sea que los cristianos fieles son pocos. Los infieles son muchos, según la palabra de Dios. Los muchos que piensan que todo debe ser gratis, que todos deben de ayudar, y que todos, y que por aquí, que por allá. Pero los fieles que dicen, yo decido ser la principal ofrenda que agrade a Dios. Yo no sé si alguna vez tú has venido a la casa de Dios y le has dicho, Señor, hoy quiero ser la ofrenda que te agrade. Porque eso sí es lo que tenemos todos que buscar. Y eso es todo lo que debemos anhelar. ¿Y te acuerdas entonces que ahorita que hablábamos de Nehemías, había 2, 3 enemigos de Nehemías? ¿Qué era lo que querían hacer? Que no hubiera ofrendas en el templo de Dios. ¿Por qué? ¿Tú crees que Dios necesita nuestra economía? No. Dios necesita ofrendas limpias y agradables para hacer su obra. Porque ahora cualquiera ya pone iglesia, ¿no? Ahora ya cualquiera se enemista con un pastor, junta 10, 20 y pone su iglesita y ya dice que es pastor. Y ya dice que el Espíritu Santo le habla. Y ya dice que como su hijo toca la alabanza, su hija la danza, no, ya no necesitamos el pastor, ya somos la iglesia. ¿Y serán una ofrenda agradable? ¿O serán una ofrenda de sangre de cerdo? ¿A poco no hay muchos lugares así? Que como leen Biblia, que como saben Biblia, ese necio sabía Biblia, pero nunca quiso practicarla. Eso es tremendo, hermano. Por eso es importante estar y buscar que no seamos engañados, hermano. Yo te lo he dicho, mira, vienes de otra iglesia, amén, gloria a Dios, pero si allá te enseñaron algo que no hiciste, hazlo aquí. Si un día te vas a ir de esta iglesia inconformándote, lo que no hiciste aquí, a donde te vayas, hazlo, porque a ti te va a ayudar, porque la ofrenda eres tú. Lo que le importa a Dios eres tú, es tu alma la que se está peleando, el enemigo. Espero estarme dando a entender, hermano. Es fácil decir, ya vine porque ya me lastimaron. Ay, solamente te lastimaron o no hiciste cosas que te enseñaron. Ya me voy de aquí porque me ofendieron. ¿Te ofendimos o realmente también nunca quisiste hacer cosas que Dios te pidió que hicieras? Porque es fácil echarle la culpa a todos. Pero hermano, las ofrendas que le agradan a Dios se quitan lo inmundo. Queda inmundo. Necesitamos que Dios nos haya quitado, o que ya nos quitó, no volver a ensuciarnos, hermano. Que no estemos aturdidos, que no estemos asonzados, que no estemos, hermanos, sino que estemos pilas, hermano. Entonces dice otra, mira aquí ya dice que va a venir, dice, donde dice, profanar la fortaleza del templo, interrumpirán el sacrificio perpetuo. Y levantarán la abominación, la de la desolación. Entonces, eso que aturde, eso que hace flanquear al cristiano, viene de algo que se llama abominación. Y abominación te estoy diciendo que es un tipo de idolatría. Entonces, ¿cómo opera? Seduciendo y corrompiendo a hombres. ¿Quiénes van a ser seducidos y corrompidos? Los infieles. ¿Y quiénes son los infieles? Los que no se quisieron guardar para Dios. O sea que un cristiano infiel, hermano, es el que no ha querido morir a sí mismo. Es una ofrenda de marrano, diría el hermano. Porque una vez que nosotros reconocemos a Cristo, ya no nos pertenecemos. Dice la Biblia que ya fuimos comprados a precio de sangre. Y tú, hermano, cuando vas y compras, no sé, compras un carro, se lo vuelves a prestar al que se lo compraste. Te lo voy a comprar y cuando quieres llévatelo. ¿Sí le dices así? Porque si hay cristianos que le hacen. Son comprados a precio de sangre, a precio de Cristo, y siguen menospreciando las cosas sagradas de Dios. Eso es tremendo, hermano.
Ahora, fíjate, esa misma cita bíblica, pero en la versión lenguaje sencillo. Sus soldados no respetarán el templo ni la ciudad amurallada. No permitirán que se presente la ofrenda de todos los días. Y en su lugar ofrecerán algo asqueroso. ¿Qué es lo asqueroso? La ofrenda de marrano. ¿Cuál es la ofrenda que le agrada a Dios todos los días? La ofrenda viva y eficaz. Y no somos nosotros esa ofrenda, hermano. No tenemos que ser nosotros esa ofrenda. ¿Cómo tenemos que presentarnos delante de Dios? Todos los días. Ahora yo te pregunto, ¿cómo te presentaste ayer delante de Dios? ¿Cómo te presentaste antier? ¿Cómo te presentaste hoy? ¿Cómo te vas a presentar todos los días delante de Dios? Porque el anticristo lo que hace es que lo que es santo y profano, santo y puro, lo considere uno sin importancia. Acá entre nos, hermano. No me contestes a mí, contéstate tú. ¿Cuál es tu manera de presentarte como ofrenda en este altar? Cuando tú vienes como ofrenda a este altar, ¿cómo te presentas? ¿Cómo te escudriñas? ¿Cómo te limpias? Porque aquí dice que los infieles son presa fácil del engaño. Y no dice en el libro de Proverbios 9:7 que le dicen a los jovencitos, aléjate de la mujer adúltera. ¿Qué le estaba diciendo? Aléjate de la infidelidad. Y esa figura de mujer adúltera es Babilonia. ¿No dice la Escritura que la Babilonia es la madre de todas las abominaciones? Entonces, mire, debemos de tener cuidado. Dice en versículo 32, el rey tratará de ganarse la simpatía de los que no cumplieron con el tratado de Dios, pero los que aman a su Dios se mantienen firmes y no le harán caso. Yo te voy a decir una cosa, hermano, yo no me vengo a ganar tu simpatía, yo te vengo a hablar la palabra de Dios. Si te caigo gordo porque te estoy hablando la palabra de Dios, ese es tu problema, no el mío. Porque hay muchas personas que buscan simpatizantes. Y si debe de haber un simpatizante es para Cristo, no para el hombre. No le voy a decir esto porque si le digo se va a enojar. Pues yo te voy a decir el día en que te vea haciendo algo incorrecto, hermano. Porque tienes que llegar a hacer esa ofrenda agradable para Dios. Si tú eres alguien de privilegio y un día te veo haciendo algo malo, te lo voy a ir a decir en tu cara. Y con la palabra, hermano, voy a procurar enseñarte y que el Espíritu Santo redarguya en ti. Si te caigo bien, te caigo mal, ese ya va a ser tu problema. Yo prefiero caerle bien a Dios y no caerle bien a ti. Una ocasión alguien me dijo, pastor, es que no puedo estar en aquel lugar porque el ministro, la pastora, el pastor, no recuerdo, me dice que necesito caerle bien para poder ministrar en el altar de Dios. Hermano, imagínate si alguien me tuviera que caer bien para ministrar aquí, no ministraría a nadie. Usted no vino a caerme bien a mí, porque yo no vengo a presentarle a Dios lo que me cae bien, yo le vengo presentando a Dios ofrendas agradables, ofrendas que paguen un precio, ofrendas que se sepan esforzar, ofrendas que sepan dejar lo que Dios les pide que dejen por seguir los caminos que Dios les pida seguir. Y no cualquiera, hermano, no cualquiera puede hacer eso. No cualquiera le puede presentar una ofrenda agradable a Dios. Y ni cualquiera quiere hacer una ofrenda agradable a Dios. Así es que prepárese, si me voy enterando de sus cositas, lo voy a ir visitando. Mateo 24:15. Por tanto, cuando viereis la abominación del asolamiento que fue dicha por Daniel, profeta que está en el lugar santo. Aquí ya llegué. ¿Quién está hablando aquí? Nuestro Señor Jesús. Y les está diciendo cuando veas. O sea que esto ya pasó. Este hecho ya pasó.
en aquel ser que te digo, en aquel rey sirio que contaminó el templo. Y entonces, ¿dónde vino la abominación? En el lugar santo. ¿Sí estás de acuerdo? Y si somos, te dije, tripartitos, el lugar santo corresponde al alma. ¿Dónde vino el problema? En el alma. ¿Y dónde venía el problema del hombre rico? En el alma. O sea que ese hombre rico le da el berrinche, mira, te está yendo bien, pero sirve a Dios. No, tengo que aprovechar mi tiempo de visitación y tengo que hacer porque mi viña está produciendo. Sí, pero si le sirves a Dios, va a producir y va a producir más. ¿Y qué hizo? Neció. ¿Y a poco no muchos cristianos hoy neciando? Que como les va bien, dejan de buscar a Dios. Qué feo, hermanos, buscar a Dios solamente cuando nos conviene. Esos son los infieles. Porque los fieles buscamos a Dios todo el tiempo. Sea quincena o no sea quincena, me vaya bien o me vaya mal, tenga para comer o no tenga para venir a la iglesia o no tenga, yo siempre busco de Dios. Y hermano, es una bendición buscar de Dios, porque no importa cómo nos vaya en lo natural aquí, cuando le demos cuentas a Dios, sabemos que no nos va a decir necio, nos va a decir buen siervo, fiel, entra en el regazo de tu rey. Y eso, hermano, es lo que tenemos que lograr llegar. ¿Alguien levantó la mano? Sammy. Dice en Romanos del 1, 21 y 22, dice, a pesar de que conocían a Dios, no le rindieron honores ni le dieron gracias como corresponde. Al contrario, se perdieron en sus razonamientos y su conciencia cegada se convirtió en tinieblas. Creyéndose sabios, se volvieron necios. Que conste que lo dijo la palabra de Dios. ¿A cuántos cristianos les va a gustar escuchar eso? A los fieles. Hermano, yo no sé, yo quiero llegar a la estatura de fiel. Y te voy a decir una cosa, a los fieles nos tienen que decir nuestras verdades en nuestra cara. Hablando con la palabra, hermano. No es de que, a ver, Ricardo, párate aquí. No, hermano, eso sería el alma mía. ¿A poco no? Dianita, ¿a poco no? Dios nos ha dicho, a más de uno, me canso, ganso, que a más de uno aquí Dios te ha dicho tus verdades. Sí, amén. A más de uno Dios te ha hablado. A más de uno Dios te ha dicho, eres esto, eres lo otro. Y yo sé que más de uno ha neciado. Dianita. Dice en Romanos 12, 9, dice que su amor no sea hipócrita, desechen lo malo, apéguense a lo bueno con su amor fraternal, muéstrense cariño, tomen la iniciativa para honrarse unos a los otros, sean trabajadores, no holgazanes, que el Espíritu los llene de temor, sean esclavos de Jehová, alégrense por la esperanza, aguanten cuando tengan dificultades y perseveren en la oración. ¿Trabajadores dónde? Pues en la casa de Dios. Qué lindo es servirle a Dios, hermano. Y cuando Dios te hace sentir, como decía el hermano Lalo, dejar algo por dárselo a Él no te va a avergonzar. Pero uno es el que a veces no confía. No me va a alcanzar. ¿Y cómo? Dejemos de escuchar nuestra voz y escuchemos la voz del Espíritu Santo. No es fácil, hermano. A mí me tardó casi 5 años entender que Dios me quiere sacar de donde ya me sacó. Y mira que a veces uno piensa en regresar, no al pecado. Pero yo apenas no te comenté, ¿verdad? Pero yo estoy con un pariente, ¿verdad? Ahí le ayudo prestándole dinero que no es mío y cuestiones por así. Y dice, bueno, Señor, y si yo me metiera, ¿cómo me iría? Porque pues uno le sabe y todo eso. Y de repente pareciera que no iba a haber nada, porque él empezó pues ya con propios medios a hacer el trabajo. Y de repente me acuerdo que fue terminando un servicio un sábado, me marca, oye, necesito otra vez de ti. Yo dije, ¿qué pasó, Señor? Entonces yo entendí que el Señor no quiere que yo me regrese a donde Él ya me sacó. Y he seguido viendo su mano proveedora de Dios.
¿Es fácil dejarle a Dios? No, no es fácil. Porque cuando nosotros dejamos algo por servir a Dios, vamos a sufrir una carencia. Y cuando sufres esa carencia, tienes que estar dispuesto a que Dios llene esa carencia. Y cuando te lo pida Dios, dice la Biblia que ni un vaso con agua va a quedar sin recompensa. Yo por eso digo, si yo, hermano, voy a hacer esto, hágalo. Yo no soy Dios para decir no lo hagas o si lo hagas. Pero si Dios ya te dijo algo, hazlo. Dice en Ezequiel 15:8, puesto que fueron infieles, yo convertiré su país en desierto. Otra versión dice su tierra en un lugar desolado. Yo soy el Dios de Israel y cumpliré mi palabra. Exactamente, entonces, Perdón, yo entiendo que lo que causa desolación en nuestra vida es la necedad, la falta de administración en nuestra alma. ¿Estoy bien? a ver, espérame tantito. Entonces, hablábamos de que abominación es idolatría. ¿Será que la necedad es la idolatría para algunos cristianos? Porque la idolatría no tan fácil la deja nadie. ¿Cuántos de aquí tenían monigotes colgados en su casa? ¿Y cuando te hiciste cristiano los quitaste luego, luego? Había cristianos que no tomaban y en vez de romper sus botellas las vendían. Eso no era correcto. Se tenían que haber rompido, por muy caras que hayan sido. Y muchos no lo entendieron. ¿Cuántos cristianos entendimos a la primera que teníamos que dejar de escuchar música del mundo? A ver, sea honesto, sea honesto. Nunca, cuando te hiciste cristiano, me canso que volviste a escuchar aunque sea José José o el Piruli. O Pedrito Fernández o algo. Ya, a ver, hermano, no estamos transmitiendo, esto se va a transmitir después y a saber si se pueda transmitir. Pues yo te voy a decir una cosa, ¿nunca más volviste a escuchar música del mundo? ¿Nunca más volviste a dejar de tener pensamientos malos? ¿Verdad que no es fácil? Por eso dejar la idolatría es para los que quieren llegar a la estatura de fieles. La necedad, hermano, en la vida del cristiano también es un tipo de idolatría. Dios dice, ¿qué dice el necio? Dios dice, pero a mí me funciona así. Dios dice, pero yo lo hago porque así se estila en mi rancho. ¿A poco no? Dicen proverbios que no reprendamos al necio, al burlador, porque dice que va a terminar odiándonos, pero cuando nosotros reprendemos a un sabio, el sabio va a terminar amando. Bueno, entonces regresando a mi participación, dice Mateo 10:28, no tengan miedo de los que pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien tengan miedo de todo aquello que puede destruirles el alma. ¿Y quién la destruye el alma? Ahí habla que es el Señor. Ahí es el Señor el que la destruye. ¿Y por qué la destruye? Mira, hermano, no hubiera sido fácil para Dios decir que se quite toda idolatría. ¿Por qué no lo hizo? Porque nos está equipando, nos está preparando. Si del mundo quitara toda la idolatría, ya todos estaríamos salvos. Pero porque muchos saben que no tienen que ser idólatras, muchos saben que no tienen que ser necios. ¿Y por qué lo son? ¿Por qué crees que lo son? Dice, yo desolaré su tierra por castigo a su idolatría, dice el Señor. ¿Y no fue lo que le pasó a ese necio? Dejó un montón de dólares en la tierra, pero su alma se achicharró. Así es que deja tu testamento, hermano, no saques hasta eso. Llegamos, fíjate cómo dicen otras versiones de Mateo 24:15. Cuando ustedes vean lo anunciado por el profeta Daniel, el ídolo del invasor instalado en el templo. ¿Cómo dice aquí el desolador? Que es un ídolo invasor. ¿Y a qué te suena un ídolo invasor? Que contamina. Que contamina. Entonces, mira, hermano, cuando en nuestra vida hay idolatría, venimos a contaminar el altar de Dios.
Porque una de las cosas que Dios mantiene limpio es su templo, es su altar. ¿Por qué? Porque ahí se presentan las ofrendas. ¿Qué es más importante, el altar o las ofrendas? ¿Qué tiene que estar limpio, el altar o la ofrenda? El altar, porque el altar santifica la ofrenda. Entonces, cuando este altar está limpio, te vienes a santificar tú como ofrenda. Pero cuando el altar está limpio y hay necedad o hay idolatría, ¿qué hace uno con el altar? Lo ensucia. Y entonces por eso todos los días los hermanos trapean y este altar, hermano. Porque de que estamos aquí, ¿cómo queda la casa de Dios sucia? ¿Cómo estará nuestra alma, hermano? Lo mismo sucede cuando venimos a la casa de Dios. Otra versión dice: cuando veáis que en el lugar santo se instala el ídolo abominable de devastación. ¿Dónde? En el alma. Lugar santo. ¿Sí estás aquí? Jesús siguió hablando con sus discípulos acerca del fin del mundo y les dijo: el que lea esto debe tratar de entender lo que dijo el profeta Daniel. Él anunció que algún día se presentaría una ofrenda asquerosa en el templo. ¿Cuál fue esta ofrenda asquerosa? La del marrano que presentó el rey sirio. ¿Sí estamos aquí? Hermano, entonces, ¿qué seremos tú y yo cuando nos presentamos en el altar de Dios? ¿Ofrenda agradable o ofrenda no agradable? Porque tenemos que llegar a ser ofrenda agradable. ¿Para qué? Para que el desolador no nos confunda y no nos ataque. Mira, voy terminando. Deuteronomio 7:25. Las esculturas de sus dioses quemarás a fuego. No codiciarás la plata o el oro que las recubren, ni lo tomarás para ti, no sea que por ello caigas en un lazo, porque es abominación. ¿De qué está hablando? De dejar afuera los ídolos que el pueblo de Israel, una vez que entrara a Canaán, no tenía que hacerse a esas, ¿cómo se llama? A esos pueblos. ¿Sigues aquí? Entonces dice el 26: no traerás cosa abominable a tu casa. Por cierto, ¿cómo está tu casa, hermano? Ya hablamos de tu alma. ¿Y cómo está tu casa? ¿No está aturdida? ¿No hay necedad en tu casa? ¿Cómo está tu casa? Ay, platícame, hermano. Yo sé que las sábanas limpias, yo sé que el piso trapeadito, pero decía la Biblia, estos me traen una ofrenda de buey, pero andan matando a los hermanos. Estos dicen que me aman, pero afuera andan recordándole la mamá medio pueblo. ¿Cómo está tu casa, hermano? ¿Me vas a participar, hermano? ¿Cómo está? Limpia, más o menos. Aturdida, necia. Pues serás anatema como ellos, ciertamente la aborrecerás y la abominarás. Quiere decir que ¿qué es lo que no hay que meter en nuestra casa? Ídolos, ni amar la plata ni el oro. Entonces te voy a ayudar un poquito qué no debe de haber en tu casa. Hablaba de la plata, ¿te acuerdas? Proverbio 26:22. Las palabras del chismoso parecen blandas, mas ellas entran hasta lo secreto del vientre, como escoria de plata echada sobre el tiesto, son los labios enardecidos y el corazón malo. Otro parece en los labios el que aborrece, mas en su interior pone engaño. Cuando hablare amigablemente, no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Encúbrase el odio con disimulo, mas su malicia será descubierta en la congregación. Espérame tantito. A lo mejor alguien es ofrenda sucia, no agradable.
Y cuando venimos a la congregación, según esta palabra, ¿qué es lo que se descubre en la congregación? Las abominaciones que no le gustan a Dios. ¿Sí estás de acuerdo? Y la Biblia al menos aquí dice que son 7. ¿Sí estamos aquí? Y dice que estas abominaciones vienen siendo como la escoria de la plata. Y cuando Dios entró, le dijo al pueblo de Israel que entrara a su pueblo, dijo: no anheles la plata ni el oro. ¿Estamos aquí? Ahora, ¿qué es la escoria de la plata? El residuo. Escoria es la basura o el residuo de cualquier metal. Entonces, ¿mandé? La rebaba, eso es lo que no sirve, lo que no tiene valor, lo que no funciona, lo que estorba. Entonces, si la palabra dice, hermano, ¿a qué tenemos que venir a la casa de Dios? A que nos quiten la escoria. Ay, hermano. ¿Y la escoria cómo se llama? Necedad. ¿Cómo se llama? Idolatría. ¿Cómo se llama la escoria? Abominación, desolación. ¿Sí estás aquí o no? Ay, hermano, estás más dormido que nada. Te voy a leer esas mismas versículos, pero en lenguaje sencillo. Los chismes son muy sabrosos. ¿Cuántos dicen amén? Eso dice la Biblia, hermano. Pero también hacen mucho daño. ¿A poco nunca has andado de chismoso o de chismosa? ¿Nunca has ido a la casa de un hermano o de una hermana a intentar hablar o hablar mal de un hermano? Ay, se ríen de nervios, ¿verdad? Versículo 23. Los piropos del malvado son tan engañosos como una olla de barro cubierta de plata. O sea, hay que, hermanos, que qué bien que te va, hermano, piropo de malvado. Por dentro están que se los lleva el arrebatamiento. Hermano, qué bueno que vino. Oye, otra vez. Uy. Así dice la Biblia. ¿Yo qué? El que esconde sus rencores en el fondo es mentiroso. Espero no haya ningún rencoroso hoy aquí, o ninguna rencorosa. No creas lo que te diga, pues te habla con dulzura, pero en realidad quiere hacerte daño. Pastor, qué bueno que vino. El cuchillo trapero en las batas. Hermana, qué bueno que la vi. Otro cuchillazo. Porque hay gente tan necia y tan idólatra y tan amargada que el desolador ya afectó su alma. Y una alma afectada lo que quiere es afectar a las demás almas que están siendo bendecidas por Dios. Mira, ¿cómo sabe que tu alma está afectada? Cuando Dios bendice algo a alguien y te sientes incómodo, incómoda por dentro. Hermano, qué bueno que cambió su carro, hermano Roy. Vaya de chocarlo, ya que se duerme en el culto y así le cambia el Señor. Yo que ni me duermo, no cambio este carro viejo. Qué feos hermanos. Ay, no se duerme. Llégate pues. Cuando tú te acercas con afecto a alguien, ¿eres sincero? Porque aquí dice que el que no es sincero, el desolador ya lo atacó. Yo por eso decía, hermano, qué gusto. Fran, qué gusto de verte, Fran. Roy, qué gusto de verte. Lalito, qué gusto de verte, siervazo. Qué bueno que viniste tú. Miente al decir que te quiere, pues todos saben
que realmente te odia. Ay, hermano, entonces qué feo es pensar que le caes bien a alguien y que te anda hablando mal a tus espaldas. A mí me pasó en alguna ocasión con alguien en X iglesia, que estaba hablando con alguien y ese alguien le marca a otro alguien, y con el alguien que yo estaba puso en altavoz su teléfono. No, pues ese alguien con el que yo estaba, que le habló otro alguien, empezó a hablar mal de mí, pero el otro alguien tenía el altavoz, y ese alguien que estaba hablando mal de mí, le presté dinero. Tardó un año en pagármelo y nunca se lo cobré. Lo ayudé cuando tuvo problemas espirituales. Lo fui a atender a su casa. Lo estuve ministrando varias veces. Y cuando lo escuché expresarse eso de mí y de algunos de ustedes, yo dije, qué gacho, hermano. Y cuando lo veía, ¿sabes qué me decía? Pastor Vi, qué bendición verlo, hijo de Dios. Sí, y no fuera, y es que a mí nadie me dijo nada, y yo lo escuché. Y nos pasó con otro, que estábamos con otro alguien, y otro alguien le marcó a ese alguien, y le marcan a ese alguien y le dice, no, que el pastor Vi, y que empieza a ver. Qué ingrato. A ese sí nunca le hice nada. Que Dios nos ayude, hermano. No seamos traicioneros. No hablemos bien de alguien cuando la verdad tenemos algo contra ese alguien. Porque si no, entonces no eres una ofrenda agradable para Dios. Quiere Dios que seas transparente, que seas sincero, que si alguien te hizo algo, perdona, que si tú hiciste algo, pide perdón. No seas ni seamos necios, ni necias, por si es que alguna necia hoy se coló. Proverbios 6:16. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina tu alma. Los ojos. Entonces, ¿qué no hay que meter a nuestra casa? Los ojos altivos. ¿Qué es el de ojos altivos? El que se cree más que alguien. La lengua, mentirosa. Mira, hermano, hazte cuenta que tienes manos espirituales donde nada más las ve Dios. Todos los que han sido chismosos, levanten su mano espiritual para Dios y el Señor, límpiame. Las manos derramadoras de sangre inocente, un corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies que corren al mal, el testigo falso y el que enciende rencillas entre los hermanos. ¿Qué hace el desolador? Te hace hablar mal de tus propios hermanos. ¿Y sabes también qué hace el desolador? Te hace hablar mal de tus propios pastores, de tus propias autoridades. ¿Necesitarás limpiar tu casa hoy? Bueno, ¿necesitarás que Dios limpie tu casa? ¿Habrás metido algo que no le agrada a Dios en tu casa? Necedad, idolatría, lengua mentirosa, ojos altivos. Dice ahí, pies que se apresuran a hacer el mal. Es decir, que sales de la iglesia y luego
vuelves a fallarle a Dios. Mejor oramos, ¿qué te parece? Mejor oramos para que Dios limpie tu casa. Mejor oramos para que cada vez que vengas, Dios te escudriñe y te prepare como una ofrenda agradable. Amén. Y si alguien pensaba que era una ofrenda desagradable, pues póngase hoy a cuentas con Dios y dile: Señor, aquí estamos hoy. Venimos delante de ti, Rey de la Gloria.